Sean todos bienvenidos a Somos Diversos, un espacio para vernos, reconocernos y compartir con ustedes la vida desde diferentes perspectivas, orientado hacia la resignificación y a la inclusión de las personas con y en situación de discapacidad. Hoy les hablaremos del rol de la familia. Para eso nos acompaña la psicóloga Marta Upegui y la madre de una alumna de la Corporación CRES, Gindri Cardoso. Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Quisiera preguntarle a usted, Gindri, ¿cómo fue la reacción en el momento en que usted se dio cuenta que su hija venía con cierta limitación o una discapacidad? Bueno, pues eso es demasiado duro, ¿cierto? Pero básicamente eso está como en la aceptación de uno mismo, de uno como padre, de uno simplemente coger el bebé, llevarlo a la casa y tratarlo como una persona normal. La aceptación para nosotros no fue tan dura. Nos pareció muy difícil la manutención de la niña, para tratarla, para manipularla al principio, pero después nos fuimos acostumbrando, fue como algo, simplemente lo dejamos ir fluyendo, nos acostumbramos rápido. Marta, cuéntenos usted, aparte, como en su aporte como analítica, psicóloga, ¿cuáles son las características de las familias cuando desempeñan estos roles al enterarse de que viene un niño con cierta limitación? Muy bien. La mayoría de las veces esto genera un shock y un trauma muy grande en las familias. Generalmente hay una negación, hay un rechazo, empiezan un montón de preguntas diciendo ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Yo qué hice para merecer esto? Como una cantidad también de situaciones de culpa, porque de todas maneras las ilusiones de los padres siempre están enfocados a pensar que su hijo es el perfecto, el que van a ser como siempre se lo imaginaron ideal, ¿cierto? Al encontrarse que es un niño con discapacidad, obviamente eso genera mucho trauma, y de ahí la importancia de que pues se los acompañe a esos padres desde el inicio, ojalá que desde que es el primer día de nacido, en un acompañamiento psicológico, donde sientan que hay un apoyo, que no están solos, que cuentan con personas profesionales. Por ejemplo, actualmente existe la Corporación CRES, que tiene un equipo interdisciplinario que cuenta con psicólogo, con fonoaudiólogo, con educador especial, y ofrece el programa de estimulación adecuada. Entonces allí van los padres de familia, las madres de familia con sus hijos, con sus hijas, buscando pues que se les oriente de acuerdo a su diagnóstico. Entonces miramos qué pautas son más importantes de dar, miramos caso a caso, cómo es mejor enfrentar esa situación. En unos casos ocurre al contrario de lo que pudo haber pasado con Gindri, que es una negación y se demora un tiempo largo para aceptarlo, en otras es más rápido, pero lo importante es que se les ofrezca ese apoyo, esas pautas de crianza, ¿cierto? Porque a veces se dificulta como entender de qué manera se puede ofrecer apoyos adecuados para que sean más autónomos, para que esos hijos puedan desarrollar de la mejor manera pues las diferentes áreas del desarrollo y no se entorpezca ningún proceso. Bueno, vemos que el apoyo de las familias es muy importante a la hora de tener un hijo con estas limitaciones, Gindri, pero tú hablabas de una cosa muy importante y es el recurso económico. ¿Cómo hacer un padre, una familia, que este hijo pueda salir adelante cuando de pronto, si es complicado tener un hijo normal? ¿Cómo se hace para sacar a estas personas adelante? Muy difícil. Difícil porque en el caso, cierto, trabaja solamente uno, un salario mínimo, tiene uno que aprender a medir cada centavo, ¿sí o no? Pero simplemente uno se acostumbra a dejar ir dando las cosas. Se acostumbra uno a ir manejando la situación de que un médico, todo es como una clase de control, todo medido. Entonces la situación económica en el sentido de tener dos hijos ya sería una cosa demasiado catastrófica para mí, porque igual uno tendría que dejar de lado el hecho de tener que seguir estudiando, por ejemplo en este caso lo deja uno de hacer. Entonces ya uno con dos niños cambia la cosa igual. Es mucho más complicada la cosa de la situación económica. Marta, yo quisiera preguntarle a usted el problema de la inserción de estas personas en la sociedad. Si son vistas normal, si son tratadas de alguna forma discriminatoria, ¿cómo vemos que las familias se van
cada una como cogiendo un rumbo diferente y se van apartando de la inserción de estas personas? Bueno, afortunadamente ahora pues las políticas públicas han permitido como que las personas con discapacidad sean miradas de una manera diferente, de que en los colegios, en las guarderías, en las instituciones educativas se ofrezcan espacios y se mire la discapacidad como de otra manera, ¿cierto? Donde los muchachos pues no ocurran como esas discriminaciones y esas situaciones que hicieran pensar a los padres o a los niños que sería muy maluco tener ese procedimiento de incluirlos. Afortunadamente ahora pues hay mucha sensibilización, hay muchas estrategias, desde los padres de familia son los primeros que están como tratando de luchar en las escuelas para que los consideren como esas personas que necesitan unos apoyos específicos, que no son pues igual a todos, y de eso se trata. Estamos como en esa propuesta de que cada día se abran más las puertas, de que no sea solamente la escuela, sino también que sean los campos deportivos, que sean las casas de la cultura, que sean muchos espacios para que cada día la huella de ser discapacitado sea mínima, ¿cierto? Obviamente que todavía hay mucho por hacer, pero gracias a Dios vamos en ese proceso, creo que abriendo muchas puertas. Bueno, y yo los invito a ustedes dos y a todos nuestros televidentes a que veamos la historia de vida de la joven Diana Gómez Zuleta en Entre mi Gente. La familia cumple diversas funciones y desempeña un rol muy importante en el cuidado del bienestar físico y emocional de cada miembro. Además de criar y educar a los hijos, les provee de amor y afecto. Es así que a pesar de las circunstancias, Gloria Zuleta y Juan Gómez llenan de valores y virtudes a su hija, la cual una limitación visual no le ha impedido continuar con su normal desarrollo. Para nosotros fue muy duro. Al principio, cuando nos dimos cuenta de que, pues en un principio no nos dijeron que Diana era ciega, sino que tenía una ceguera. Entonces yo pensaba al principio pues que era una ceguera de las que uno amanecía con los ojitos pegados y que se iba a aliviar. Pero ya cuando ya la llevé a Medellín a un examen pues como de la cabeza. Entonces ya el médico me dijo a mí que no, que Diana no iba a llegar a ver nunca. Pero lo que más duro me dio fue la forma como el médico me lo dijo a mí. A mí me lo dijeron en Medellín y yo ya me vine muy triste, yo me vine con ella muy pequeñita, llorando, yo me vine y ya le dije a Juangui que la niña no iba a volver a ver, que ella no iba a llegar a ver. Entonces busqué recursos y me fui para Bogotá. Viajé 2 veces con ella a hacer exámenes más especializados. Y allá en la clínica de Raquel el doctor me dijo que no, que lo que me habían dicho era verdad, que ella no iba a volver a ver, o que nunca pues iba a ver. Esta familia guarneña con una hija con discapacidad se organizan como el resto de las familias, pero sí debemos señalar que han tenido situaciones especiales, y no solo ellos, sino todas las familias que están en su condición, ya que tienen una responsabilidad que va más allá de las expectativas, viven una situación que no es provisional, sino crónica, lo que les puede generar un alto nivel de estrés o cansancio. Su vida social se puede ver restringida y hay consecuencias en la economía familiar, más gastos, menos ingresos. Nos pusimos a buscarle escuela. Empezamos en la escuela de ciegos y sordos, con ella pequeñita, como de 10 meses, 1 añito. Ya empecé yo a viajar a Medellín, a buscarle a ella todos los recursos para ella. Pues también yo estudiaba primero pues en una guardería aquí normal, hice como el complemento
en Ciesor, pues, en la Escuela de Ciegos y Sordos, allá por Aranjuez, en Medellín. Después me estudié por aquí, pues, en la escuela, ya pues como los complementos, pues como las asesorías, así. Y ya pasé el bachillerato en todo lo hice en Chaparral. También pueden pagar un alto coste emocional y tienen una permanente preocupación y ansiedad por la salud y el futuro de la persona con discapacidad. Están en lucha permanente con las instituciones y servicios para obtener los apoyos que necesitan. Pues para mí pues ya fue fácil porque yo estaba adaptada pues desde la guardería con niños normales, pues. Ya pues lo otro era pues ya como un suplemento, pues como lo dije. Pero pues los profesores como, pues sí, ellos eran los que estaban muy, pues a principio muy atemorizados porque nunca habían tenido la experiencia, pues ya al ver el transcurso del año y ver pues que podían hacer los exámenes y yo los leía o me los hacían orales, ya se tranquilizaron. Para Diana, el estar consciente de su discapacidad le da reconocimiento de sí misma y le genera la confianza suficiente para enseñarle a otros su saber y la manera en cómo ve y disfruta del mundo, hasta convertirse en toda una comunicadora social. Empíricamente pues he logrado, según me enseñaron a mí, logro enseñar y pues no sé, creo que es algo que a mí me ha enriquecido mucho y pues me ha enseñado también a pues como a ser más paciente. Que ella desde pequeña se le enseñó a hacer todo por ella misma, o sea que no se ve como tanto como de una niña a otra, que porque ella hace todo lo de ella. La verdad es que a mí me gusta ser, pues a mí me gusta ser organizada, me gusta hacer el oficio, pues a veces soy hasta psicorrígida con todo eso. Pero cada hijo, como dicen popularmente, viene con el pan debajo de su brazo. Lo único importante y esencial es que la familia esté ahí apoyando cada paso que se da. Incluso hay familias que describen que han aprendido mucho en el camino andando con su hijo con discapacidad. Ganaron amigos sinceros, aprendieron a afrontar las dificultades, valoran lo que es realmente importante y redescubren el mundo cada día a través de ellos. Seguimos acá en Somos Diversos. Les recordamos que el tema del día de hoy es el rol de la familia de las personas con discapacidad. Para eso estamos con Gindri, una madre, y Marta, la psicóloga de la Corporación CRES. Quisiera retomar nuestro tema del día de hoy y preguntarle a Marta. Marta, cuando fuimos al corte tú hablabas de la educación, pero quisiera que le explicáramos más a nuestros televidentes de cómo estas personas adquieren la educación y si ellos de pronto en su conciencia sienten que tienen ciertas limitaciones y cómo se les trata. Muy bien. La parte de la intervención en psicología, creo, y de hecho de todas las disciplinas que atienden la discapacidad, se enfrenta día a día con la situación de que se haga consciente en las personas con discapacidad cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus características, cuáles son sus potencialidades y qué puede pensarse como proyecto de vida, ¿cierto? Entonces, actualmente la parte educativa, las personas, las familias, cada vez tienen más claro qué pueden esperar de esos hijos, qué podemos determinar pues para no frustrar, porque de pronto no puedan llegar a ser unas personas que aprendan a leer y a escribir, pero que sí puedan tener una autonomía, que puedan desempeñarse en un trabajo, en una forma independiente, sin que eso signifique pues una frustración para las familias, ¿cierto? Entonces cada día la educación está ampliándose más, sobre todo en la conciencia de qué significa esa discapacidad, hasta dónde puede llegar esa persona. Obviamente que no hay límites, y los límites tal vez los pone uno cuando de pronto dice no voy a ser capaz, porque todos de pronto se pueden atrever a hacer algo más, pero es posible, como que cada persona, en la medida que tiene conciencia de que puedo llegar hasta allá, puede generar ese desarrollo y lograrlo.
El Papa Juan Pablo II dijo algunas palabras acerca de la familia, que este era el centro del don de la vida y que allí era como donde repercutía todo el amor y el cariño hacia los hijos. Yindri, cuéntenos usted como su experiencia de madre, cómo ha sido su amor, su afecto hacia su hija en estas condiciones. Bueno, pues uno deja abarcar todo, ¿cierto? Tú, así como con un niño normal, que no es la palabra, pero igual es normal, tú le abarcas y le dejas llenar todo, el corazón te lo vas a llenar todo por él, o lo vacías o lo llenas de él. Con esos niños así es el doble, el triple, lo mismo, o sea, te da por hacer un sinnúmero de cosas. Tú bailas, tú cantas, tú brincas, tú juegas con ellos. Si estás en la capacidad y si dejas abrir la mente a ver dejar ver que ella es una niña normal, con todas las capacidades, que te puede hablar, que de mil y otras formas se puede expresar, que se puede comunicar contigo por medio de un baile, de un canto, con una simple sonrisa. Ella a mí me llena todo, a mí me llena todo. Bueno, Yindri, tú dices algo muy importante y es que estos niños requieren de más cariño, ternura, comprensión. Pero Marta, cuéntenos cuándo pasamos de dar todo ese amor, todo ese cariño a sobreproteger, como a no dejarlos ser ellos mismos y como de pronto ahogarlos o cohibirlos de cosas. Es muy importante esa pregunta que Indira nos hace porque lastimosamente en muchas familias, que también tiene que ver con ese proceso de aceptación de la discapacidad, en muchos momentos hay como una negación de pensar que ellos pueden realizar cosas en forma autónoma, independiente. Entonces hay una tendencia de los padres a ser sobreprotectores, entonces que los bañan, que los visten, que duermen con ellos, que les dan la comida, impidiendo todo un bagaje de autonomía en ellos que definitivamente va a impedir su desarrollo, ¿cierto? Entonces lo primero pues y básico que podemos pensar en hacer en estas intervenciones con las familias es como darles esa confianza a los padres para que crean en esos hijos que realmente sí pueden ser autónomos, que pueden vestirse solos, bañarse, ir al baño, que los papás no tienen que estar detrás de ellos para hacer esas actividades de la vida diaria que son básicas para lograr otros procesos que van a ser más importantes en el desarrollo cognitivo, ¿cierto? Pero no es posible pensar que con sobreprotección vaya a desarrollarse una persona adecuadamente. Entonces hablemos ahora como de la parte negativa y positiva de esto, de este tema, de la familia, de las personas con discapacidad. Pues vamos a contarle como a los televidentes cuáles son los pros y cuáles son los contras. Pues pues creo que la persona con discapacidad hay que mirarla como un ser humano común y corriente, que tiene que ajustarse a un montón de normas, a un montón de regulaciones que se tienen en una familia, ¿cierto? Normal, que pues lo ideal sería que no pensáramos que porque es discapacitado entonces le vamos a permitir un montón de cosas y entonces al normal le vamos a prohibir otras, etcétera, sino que tratar al máximo de que todos vayan creciendo y criándose en un modelo muy parejo, pues como los padres utilizan sus normas y su ley con el niño que no tiene discapacidad, la van a utilizar con la niña que tiene discapacidad, con el ánimo de que esos privilegios y esos sentimientos de que no soy capaz con el mundo y con la vida desaparezcan, ¿cierto? Creo que como decía algún padre de familia que tenía un hijo invidente, decía, pues yo encuentro en ese hijo que es ciego, es un detalle más de su vida, porque él en todo lo demás funciona perfecto. Entonces es como la invitación, pensemos que nuestros hijos, y también les digo, pues ¿cuál de todos nosotros podemos pensar que no tiene una discapacidad, ¿cierto? El solo hecho de que de pronto no tengamos el conocimiento de otra lengua ya nos muestra discapacitados frente a esas personas que lo hablan. Entonces, aceptemos que tenemos limitaciones en cosas, pero que vamos a lograr ser de pronto capaces de realizar todas las que nos propongamos si tenemos un apoyo social, un apoyo familiar, un apoyo en todos los estamentos de la comunidad que permitan que esa persona salga adelante. Las barreras creo que están mucho en la mente. Yindri, ¿quisieras agregarle algo a lo que nos dice Marta? Me parece pues que la limitación, como lo hemos dicho anteriormente, como me lo recalco yo mucho, viene de los papás.
¿cierto? Del encierro que les dan, de la sobreprotección que les ofrecemos, el no dejarlos ser y exigirles, el no exigirles pues, el simplemente tenerlos ahí como una cajita de porcelana, eso no los va a dejar ser unas personas como nosotros queremos que sean ellos. Yo los invito a todos ustedes, nuestros televidentes, y a ustedes dos, a que veamos una nota que hicimos con una experta. Ella nos va a hablar más acerca como del rol de la familia en a cuidarnos todos. Primero que todo hay que definir muy bien qué es un cuidador de un paciente con una discapacidad, sea física o mental. El cuidador es aquella persona que se convierte en ese ser que asume la responsabilidad principal del cuidado, valga pues como la redundancia, del cuidado de ese paciente. Es quien se compromete a asistirlo, a apoyarlo, a orientarlo para que tenga unos adecuados hábitos del cuidado pues de su enfermedad y para que adquiera un estilo de vida saludable. Bueno, la familia juega un papel muy importante en el cuidado del paciente, ya que ella es quien asume la responsabilidad, como bien lo dijimos ahorita, del cuidado de este paciente. Es quien se compromete a que el paciente, dentro de su discapacidad, dentro de su enfermedad, dentro de su dificultad como tal, pueda tener un adecuado estilo de vida, pueda asumir pues su discapacidad como algo, como parte de su vida, pero que no se convierta como en un limitante para desenvolverse en el mundo como tal. Bueno, las familias que tienen pacientes con enfermedades mentales o físicas, es muy importante que principalmente busquen ayuda y orientación de especialistas, que si tienen a su paciente en algún proceso se acojan a las recomendaciones que se hagan dentro de ese proceso, que se vinculen a algunos grupos de apoyo, que le permitan a ese paciente también reanudar su vida social, que el cuidado del paciente, por ejemplo, no sea solamente de una sola persona, sino que sea de varios miembros de la familia, de tal forma que podamos entre todos colaborar con el cuidado y con el apoyo de este paciente. Lo más importante es empezar a educarse sobre la enfermedad como tal, es empezar a buscar orientación, si es del caso psicológica, para empezar a tener pues como una buena calidad de vida. Es siempre buscar asesoría y orientación de profesionales que sepan sobre el tema, para que eso no se vaya a convertir, como bien lo dije ahorita, en un proceso pues como dispendioso. La noticia puede resultar difícil, pero también hay que tener en cuenta que tenemos pues, bueno, claro que no en todos los casos, apoyo de otros miembros de la familia que de pronto pueden asumirla, no de una manera como tan traumática, y pueden aportarnos pues como herramientas para solucionarlo de una mejor manera. En nuestro hospital tenemos un grupo de apoyo para cuidadores de pacientes con enfermedades mentales, el cual se reúne una vez al mes, los últimos viernes de cada mes, a las 10 de la mañana en el auditorio de la institución, para que quienes estén interesados en asistir y en hacer parte de este grupo se comuniquen con nosotros al 551-1313, extensión 135, y allí les damos más información. Seguimos aquí en Somos Diversos hablando del rol de la familia. Yindri, cuéntenos acerca del caso de su niña. ¿Cuál fue el diagnóstico y cómo ha sido ese proceso de evolución hasta el día de hoy? Bueno, el diagnóstico de Shayla fue recién nacida, no, igual fue pues un embarazo totalmente normal. En el término pues de ya tenerla, nació con hidrocefalia. Según los médicos, el diagnóstico que nos dieron era de operarla ese mismo día, 2 días, o simplemente nos daban de 4 a 5 o 6 meses de vida si no la operábamos. En el momento ya van 4 años, está caminando,
tiene dificultad en sus ojos, pero no es igual pues mucha. Se moviliza por sí sola, se viste, se cepilla, prácticamente todo lo hace ella sola. Y el punto fue pues el apoyo familiar, tanto de nosotros como padres como de la familia alrededor. El apoyo que encontramos a los 8 meses en la corporación CREES, ahí aprendimos pues a manipularla mucho más en torno a su discapacidad y a cómo manejarle en la actividad pues cognitiva. Y a medida pues que ha avanzado el tiempo simplemente la hemos dejado ir creciendo, ¿cierto? Física, intelectualmente, y le hemos ido dando simplemente apoyo, dejándola ser. Es lo que yo siempre he dicho, dejándola ser. Si tú le das alas, si tú la abres, o tú te abres a que ella puede hacer, no dejarla postrada, no dejarla simplemente encerrada en una casa como hacen o hacemos muchos padres. El punto es ese, darle apoyo, motivarla, porque ellos igual te entienden. Como te decía ahorita, si con una sonrisa, con una mirada, ellos te expresan y tú les puedes expresar a ellos. Marta, hablemos ahora como de ese cuadro clínico que nos presenta Yindri, cómo ella a través de su valentía y de la confianza que tiene en su hija, pues la deja ser ella. ¿Qué podríamos hacer con de pronto las otras personas que son más cohibidas con sus hijos y no los dejan expresarse y ser realmente quién son? Sí, nosotros tenemos en este momento un trabajo de grupo muy lindo con las madres, como un grupo de autoayuda, de autoapoyo, en donde se retroalimentan las experiencias. Por ejemplo, Yindri es un ejemplo de vida para muchas mamás que tal vez están en el proceso todavía de la negación, del rechazo, de no creer en su hijo, de no creer que tenga posibilidades. Entonces, ese testimonio de vida, ver a Chayla caminar, ver a Chayla hablar, ver a Chayla hacer un ejercicio de seriación con los colores, seguir las instrucciones que la profesora le dice. Con respecto a los otros niños que de pronto no han podido aceptar ese proceso de que el niño puede, entonces nos permite como hacer señalamientos a esas mamás y decirle, mire que sí es posible, solo falta que usted crea y tenga confianza en que su hijo sale adelante. Más que palabras, es como mirar esos niños, cómo van creciendo y desarrollándose de una manera muy pareja a cualquier otro niño. Es simplemente no quedarte encerrado en que el niño tiene una discapacidad, en que está enfermo, en que se te va a quedar postrado. Si tú no lo mueves, si tú no le hablas, si tú no le enseñas, él no va a aprender, ni te va a seguir, ni te va a escuchar, no va a hacer nada. Así es como va a quedar, como el diagnóstico que te dan los médicos, no va a hacer nada. Pienso que la base de este tema es la comunicación, pero ¿cómo hacemos para que las madres le comuniquen eso a sus hijos? Creo pues que simplemente, tú a medida que vas conociendo el bebé, ¿cierto? Tú vas aprendiendo a distinguirle a ella las formas de expresión. Por ejemplo, mi niña no iba a escuchar. Yo me di cuenta de que si le hablaba ella sí me escuchaba, no me seguía con su mirada, pero me escuchaba, y trataba de buscarme. Entonces yo creo que la forma de comunicación es simplemente abrirte y dejar de que no sea simplemente la limitación, de que no te va a escuchar, porque un niño que es sordo te puede escuchar, te puede aprender a escuchar. Sí, la comunicación también tiene que ver como con esa que hablábamos ahorita, esa confianza en que los resultados que ese niño o esa niña puedan tener con relación a lo que se les, de pronto una instrucción que se les pida, puede que no sea tan igual a como se quería que se tuviera, pero el solo hecho de que haga el intento, de que coja el lápiz o de que haga el movimiento que se espera, es un resultado, ¿cierto? Y es un logro. Entonces es darle, muy bien, felicitaciones, vas a seguir adelante, vamos a lograr esta otra cosa, pero es esa confianza y esa seguridad se le da como en ese tú a tú, que eso no se dice a veces ni con palabras, es simplemente como esa sensación y esa empatía que se da con el otro. Bueno, yo los invito entonces ahora a que veamos cómo va la política pública de discapacidad.
aquí en este espacio de 5 minutos estaremos contando diferentes testimonios que dan cuenta de cómo se está desarrollando la política pública de discapacidad en el municipio de Guarne. La siguiente sección llega a ustedes gracias a la Corporación CRES y a la Administración Municipal. Bueno, la política pública de discapacidad del municipio de Guarne considera a la familia como la principal responsable de los procesos de inclusión de sus hijos con discapacidad. Es ella la que permite que ellos se desenvuelvan eficazmente en el entorno, o es en definitiva quien limita todas sus posibilidades. Para ello se necesita que la familia practique unos valores inclusivos, como por ejemplo la tolerancia, el respeto, la solidaridad, el creer en el otro. Cuando se hace un análisis, o se hizo un análisis, mejor digámoslo de esta manera, con padres de familia de personas con discapacidad, y se plantea cuál es como la principal dificultad que ellos ven, ellos hablan de su temor para posibilitar la inclusión, y plantean como causas principales de esto, por ejemplo, el que no creen mucho en las capacidades de los hijos, en el temor que sienten del rechazo que ellos puedan sentir en la sociedad. Hablan, por ejemplo, de que muchas familias no creen en la posibilidad que tengan los hijos de un futuro como en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, prefieren pensar más bien en que es una persona con discapacidad, que no puede salir adelante, que va a ser siempre el niño o la niña de la casa, y desafortunadamente para muchos aún concibiendo que es el enfermito de la casa. Afortunadamente estas concepciones han ido cambiando y hay quienes piensan ya diferente. Al analizar con padres de familia qué entonces podemos hacer para que se cambien estas concepciones, todos hablan de procesos de capacitación en diferentes temáticas, no solamente para entender qué es la discapacidad que tiene el hijo, cuáles son sus características, sino por ejemplo temas relacionados con los derechos humanos. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que dice la Constitución, lo que dice la ley sobre ellos, cómo acceder a sus derechos, cómo poner la acción de tutela. Son temas que a ellos les preocupa y que consideran los necesitan como familia para ayudar a sus hijos a salir adelante. Pero también ven la necesidad de capacitarse en temas, por ejemplo, como dónde encontrar los recursos que se necesitan, cómo acceder a los diferentes derechos. E igualmente también se preocupan por saber cómo superar ellos mismos el temor, cómo lograr que sus temores no interfieran con el desarrollo de sus hijos. Y entonces proponen, por ejemplo, para ello, que se realicen muchas actividades con ellos para que los integren, a ellos como familias. Generalmente vemos que son las mamás las que participan en los procesos. Creo que no porque los papás estén desinteresados en su mayoría, sino porque muchos de ellos trabajan para el sustento del hogar. Entonces son generalmente las mamás quienes están ahí y ellas dicen, quisiéramos estar reuniéndonos, conociéndonos, haciendo diferentes actividades de modo que nos fortalezcamos y crezcamos juntas y aprendamos unas de otras cómo salir adelante con nuestros hijos. En la política pública de discapacidad se tienen en cuenta estas aspiraciones de los padres de familia y se considera que hay que aprovechar todos los espacios para fortalecer la familia. Entonces, por ejemplo, Coredi, que tiene el programa de atención a primera infancia, se capacitó con nosotros en temas de discapacidad, en derechos humanos, porque como ellos trabajan directamente con familias, quieren ayudar a ese fortalecimiento de la familia. Igualmente en entidades como Comisaría de Familia, el hospital, las mismas instituciones educativas, hay mucha preocupación por trabajar el fortalecimiento familiar. Todo ello, así directamente no diga que es para la política pública de discapacidad, están trabajando
en concepciones de la política pública de discapacidad. Se espera, según lo formulado en la política pública de discapacidad, que entidades como el ICBF y el SENA también aporten a los procesos formativos de las familias y de sus hijos, para que todos salgamos pues adelante con las ideas que tenemos en estos lineamientos de política pública. Sabemos que no va a ser un cambio que se dé en 1 o 2 años, se va a necesitar muchos años, pero queremos mirar dentro de 10 años, cuando termine el plazo que se fijó para esta política pública, cómo están cambiando las cosas, y esperamos ver bastantes cambios significativos. Esta sección llegó a ustedes gracias a la Corporación CRES y a la Administración Municipal. Seguimos acá en Somos Diversos. En todo el programa hemos hablado de la negación, de la sobreprotección y por qué no concluir con la negación. Yindri, cuéntenos usted como madre cuáles esas claves que les da a las otras familias para que no caigan en la negación de sus hijos. Bueno, pues yo creo que el quedarnos en la negación es simplemente dejarlos postrados, quedarnos con el diagnóstico médico. Pienso que yo como madre no me he quedado quieta, no me he quedado con un simple diagnóstico de los médicos. Me he tocado puertas para poderle abrir más capacidades, para poder descubrirle más capacidades a mi niña y para poder ver que hasta dónde le pueden llegar sus capacidades a ella, para poder ver hasta dónde le puede alcanzar ese mundo inexperto que ella tiene, que apenas está empezando a vivir. Entonces yo invito a todos los papás, a todas las mamás especialmente, a que no se limiten a que simplemente el niño se quedó enfermito y que nos podemos quedar con eso, no, que los muevan, que los apoyen, que les hablen, que busquen espacios diferentes a la familia también, que busquen espacios diferentes a la familia para que los desarrollen, ¿cierto? Que no solamente la familia es el único contexto que les permite alternativas, están las guarderías, están las instituciones educativas, y es pensar que las personas con discapacidad también viven ciclos evolutivos concretos, ¿cierto? Entonces que son niños, son adolescentes, son adultos, son ancianos, y que como tal esos espacios hay que respetárselos, ¿cierto? Por ejemplo, hay mucho conflicto en las familias a veces para reconocer y aceptar la sexualidad de los niños o de los jóvenes adolescentes, ¿cierto? Entonces, como aceptar eso con tranquilidad, hablarlo, pues que hay que nombrar el cuerpo, hay que nombrar las partes, hay que nombrar las sensaciones, las emociones, que los padres sepan que puede haber elecciones en su momento amorosas y que eso no se convierta en un tabú, en un pensamiento de que ellos son asexuados o hipersexuados, sino que tienen una sexualidad muy normal. Es como eso, como enfocar todas las partes de sus ciclos vitales en una forma abierta y aceptar que también llegan a ser ancianos y a lo mejor quieran estar en un asilo, como ha pasado con algunas personas que han estado en CRES, que por su propia iniciativa han querido y han ido a un hogar, a un centro de bienestar del anciano. Y es como tener ese respaldo y ese apoyo desde las familias y desde las instituciones sociales. Yindri, ¿quisieras complementar algo a él? Pues exíjanles. O sea, exíjanles a sus niños que ellos, como cualquier otra persona, necesitan que les exijan, que les pongan límites, que les pongan reglas, que ellos simplemente te van a entender. A su manera te van a entender. Bueno, yo les agradezco a ustedes el día de hoy por habernos acompañado en Somos Diversos con este tema tan importante que es el rol de la familia. No sé si de pronto Yindri quisiera dar como una conclusión breve, algún mensaje hacia aquellas personas que tienen o están pasando por tu misma situación en este momento. Pues mamás y papás, simplemente quiero que no se queden en el huequito. Y si se van a quedar en él, o sea, háganlo crecer, pero hacia afuera, exploren con sus niños, que ellos, así como aprenden, también nos enseñan. Gracias. Marta, de pronto usted, como por su parte clínica, ¿qué le podemos decir a estas familias que están viviendo una situación en este momento así?
principalmente que crean en sus hijos, que tengan confianza, que todo es posible lograrlo desde que haya apoyos adecuados. Bueno, y yo los dejo con Formas de Vida. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de Somos Diversos.